Bueno, saludos señoras, señores, bienvenidos al circuito de Valencia. Nuestras disculpas por el retraso a la hora de publicar este vídeo, pero nos quedamos sin reply. Estaba defectuoso, no hubo manera de encontrarlo. Decidimos no hacerlo, pero finalmente hemos decidido cambiar de idea y hacerlo. Bueno, pues vamos a resumirles un poco la sesión. Unas 4 fotos en ninguna de la sesión. Y bueno, decir que fue una sesión bastante interesante, que comenzó dominando Iván González, aunque aún faltarían muchos pilotos por llegar. Que Juanjo Esteban, Fernán Gómez y Franco Olivera fueron los 3 hombres que estuvieron ahí luchando. Finalmente se la llevó la mejor posición el piloto de González Team, Fernán Gómez, justo en la prueba antes de presentarse el González Team. Un circuito que fue diferente al del año pasado. Se usó otra versión. Básicamente una diferencia visual era el color de los pianos. Verde y azul es el del año pasado, y aquí ya los auténticos rojos y amarillos, esos que caracterizan a Valencia, tanto el de Ricardo Tormo como el Valencia Street Circuit, tienen el mismo tipo de pianos, que para mí personalmente además son los más bonitos. En esta sesión hubo más pilotos que en la pasada sesión de el primer circuito de la pretemporada, el de Bélgica. Hay ausencias notables, pero bueno, también hay gente dispuesta a dar la talla. De hecho, hubo muchas batallas. También hubo un incidente de Marcos Sánchez con Christopher Pajuelo, que regresaba a la competición con el Lyon, por un choque que, bueno, le costó una amonestación a Marcos, a punto de ser expulsado. Christopher Pajuelo fue subcampeón y ha vuelto a bordo del Lyon junto a Katia Olivera, ocupando el puesto de Nazar, que se ha ido a buscar su propia aventura. Y Christopher pues hace bastante tiempo que no corre y aún tiene que adaptarse a los cambios, pero estamos seguros de que según avance la pretemporada y la temporada, Christopher podrá hacerlo bastante bien. Vamos a seguir destacando esos duelos que tuvieron Iván González de González Team y Daniel Vega de Phoenix. Uno iba delante del otro, detrás del otro, intentaban adelantarse, etcétera. No hubo demasiado tráfico, pero había gente que muchas veces iba en rueda de otros pilotos para ir conociendo mejor el circuito. Mencionamos un récord que ha batido Iván, 98 vueltas en 120 minutos. Iván, la verdad es que salía bastante motivado, intentando hacerlo bastante bien, aunque finalmente tan solo pudo ser octavo, pero está contento, cree que van por buen camino y que en temporada aspirarán a más. De hecho, nos remontamos a que en pretemporada a estas alturas Iván estaba por debajo del 10º puesto y ahora está entre los 10 primeros, que era el objetivo. Fue una sesión muy interesante porque tampoco no es que hubiera habido muchos duelos dentro de las pistas, que hubo algunos, pero donde estuvo mucha emoción fue en los tiempos, sobre todo entre Fernán Gómez, Franco Olivera, Juanjo Esteban, y un escaloncito un poco por debajo estaban David Tarrés, Marcos García, y el segundo grupo también Daniel Vega, Iván González. Volvió a sorprender Giovanna, que quedó novena, y esto hace levantar dudas, pero bueno, como digo siempre, estamos en pretemporada, queda mucho y a lo mejor la gente no está mostrando todas sus cartas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también añadir que Giovanna es la actual subcampeona, que el año pasado, 2008, también fue subcampeona, que está en el mejor equipo de todos y con el mejor compañero posible, el único campeón de la historia de la Fórmula 1 virtual, Franco Olivera. O sea que papeletas para hacerlo bien tiene, y desde luego es una de las favoritas. Además, añadir que Giovanna es una pilota a la que yo admiro mucho, porque sin contar este inicio de 2010 siempre ha sido la más regular de las que yo recuerdo. Siempre estaba ahí luchando en las posiciones de podio, siempre cerquita, siempre más o menos con los mismos resultados,
y realmente parecía que nunca estaba ahí, pero luego siempre estaba, y en la clasificación general eso se nota. Por tanto, yo confío en que será capaz de remontar el vuelo y volver a las posiciones punteras. Y bueno, hablando de Nazar, que no pudo estar en el circuito de Spa por problemas de conexión, que no tenía internet, se le han puesto hoy de nuevo y está aquí en el home circuit de su equipo recién creado, con muy buenas sensaciones. Finalizó en sexta posición y después de hacer una buena prueba para ser la primera del año, con numerosos cambios. Ya se saben que quizá la de 2010 sea la temporada con más cambios en la historia, y acabó contento. Además, entre él y Juanjo pues están demostrando que el nuevo equipo tiene características muy buenas y perfectamente puede ser de los equipos punteros, y quizá puedan llegar incluso a luchar por el título. Están un poco lejos para lograr el título de constructores, pero no es imposible. Aprovechando que FXP ha bajado un poco su rendimiento, no es imposible. Y bueno, en séptima posición tenemos a Daniel Vega, recientemente fichado por Phoenix. Dani hizo una buena campaña el año pasado en Time Speed y tengo la sensación de que este año lo hará un poco mejor de lo que lo hizo el año pasado en su debut. Phoenix, que ya saben que lo que le falló el año pasado fue el segundo piloto. Este año Daniel Vega creo que lo hará bien y Phoenix podrá optar a luchar algo más, a meterse en el top 5 de las escuderías. Este año está todo muy igualado y vamos a ver qué pasa. Hablando de Iván, octavo clasificado, creo que Iván lo hará bien este año, creo que trabajará mucho y buscará hacerlo. Con un poco empezó bastante bien, sin embargo en esta sesión no le fue muy bien, hay que decir que tuvo muchos problemas para entrar y entró prácticamente al final de la sesión. Dio algunas vueltas y quedó por detrás de Iván, noveno. Y bueno, también hablamos ya de Giovanna. Y bueno, pues por detrás siguen aquellos pilotos que no han logrado superar un buen tiempo. Pero bueno, estamos en pretemporada y aún queda mucho. Y ahí tienen la clasificación final. Señoras, señores, esto es todo desde Valencia. Volvemos con Argentina. Y bueno, destacar también a Óscar, que en un último momento pudo colocarse delante de Giovanna Alvarado. Por detrás sigue Bruno Rodríguez, Raúl Ravelo y Christopher Pajuelo. Han logrado superar un buen tiempo, pero bueno, aún estamos en pretemporada, queda mucho y vamos a ver cómo termina todo. Habrá un mes de parón y a ver qué tal va todo. Bueno, pues esto ha sido todo desde el circuito de Valencia de Ricardo Tormo en Cheste. Señoras y señores, esperemos les haya gustado este resumen en el que no hemos podido poner muchas imágenes, pero lo hemos trabajado lo mejor que hemos podido. Nos vemos en una semana en el circuito de Argentina. Gracias por estar ahí.